Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Buenas noches y bienvenida. Un gusto estar acá realmente, muchas gracias. Y vamos ya al presupuesto. Veíamos estas largas comparecencias en la comisión, se presentó el proyecto de presupuesto, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibe a los distintos ministerios, a las distintas delegaciones. Muy escueto, dijo la oposición con respecto al presupuesto del Ministerio de Transporte. ¿Escueto? Bueno, es una sorpresa. Tuvimos primero 8 horas, pero además es un presupuesto que en su propia formulación, más allá del contenido, el propio proceso de elaboración dio cuenta de una recorrida por todo el país que hicimos en un mes y medio, desde fines de mayo hasta agosto, donde estuvimos en cada uno de los departamentos del país, primero reuniones con los funcionarios y funcionarias del propio ministerio, para presentarnos, para intercambiar, establecer lineamientos de trabajo, pero sobre todo porque son la cara visible en el territorio, recogen demandas, tienen planteos para hacer, propuestas, tienen que involucrarse porque se trata también de jerarquizar su labor como servidores públicos y por otro lado, reunión con cada uno de los gobiernos departamentales y todos los legisladores de todos los partidos políticos que tuvieran representación en el Parlamento. Porque era una etapa fundamental de poner en común las prioridades, las demandas que tuviera ese territorio y las posibilidades justamente del Ministerio de incorporar esas demandas en ese presupuesto, y eso nos permitió tener un presupuesto que nosotros entendemos por primera vez realmente recoge la realidad de cada uno de cada pedacito del territorio nacional, que eso implica sueños, expectativas, oportunidades y por supuesto la resolución de problemas. Son 2.100 millones que se proyectan, hablaba Olaizola, contra 3.300 de la administración anterior. Yo no voy a comparar, y se los dije con todo respeto en el Parlamento, porque la comparación la hizo la ciudadanía y hoy estamos gobernando. Nosotros vinimos a hacer un plan de obras porque 2.100 es la inversión en obras viales. El presupuesto total del Ministerio supera los 2.700 millones de dólares, con áreas que estuvieron lamentablemente muy rezagadas o soslayadas. Por ejemplo, hidrografía. La Dirección Nacional de Hidrografía, que tiene una responsabilidad muy importante en la gestión de los recursos hídricos y la ejecución de obras, tiene la potestad, por ejemplo, de revitalizar los pequeños puertos deportivos. Imagínense en ciudades como San Javier, Nuevo Berlín, Dolores, Juan Lacase, La Paloma, Fraiventos, la oportunidad que va a generar el revitalizar esos puertos, el poder desarrollar los deportes náuticos que vienen en crecimiento, que tienen sobre todo en el litoral un intercambio con Argentina bien importante. Eso implica dinamización de economía local, la posibilidad obviamente de generar trabajo, pero sobre todo también de jerarquizar ese espacio público, que es un paseo para toda la comunidad. Ahora que hablabas de los puertos... La verdad, sí. me llama la atención. Pero eso es mucho más que los 2.100 y además es un plan de inversiones que mira todo el territorio, que mira todas las direcciones en conjunto, no compartimentadas o atomizadas como la teníamos, pero sobre todo que pone en primera línea la generación de oportunidades de crecimiento económico, de eficiencia económica en el presupuesto, que creemos que es lo que necesita la gente, ¿verdad? Respuestas y oportunidades. Las obras y del puerto deportivo, ahora que lo nombrabas, los puertos de Punta Carretas, ¿qué pasó? Está en obra, queda muy poquito en lo que hace a la construcción del muelle y de la marina, que es una explanada enorme, son casi 350 metros de escollera, digamos, pero ahí lo que va a continuar es la jerarquización justamente del espacio en tierra, porque eso es lo que le da a la ciudad y a la ciudadanía la posibilidad de incorporar un paseo hermoso, ¿verdad? Eso va a ser parquizado, va a tener algunos estacionamientos y por supuesto la infraestructura donde va a haber vestuarios para los nautas, va a haber obviamente las oficinas de hidrografía y un salón que eventualmente se podrá concesionar como eventualmente un local gastronómico. Pero eso jerarquiza una parte importantísima de la ciudad. De la deuda que queda del Ministerio, de las obras ya proyectadas, se habla de unos 530 millones de dólares. ¿Cómo se maneja eso? Eso se manejó con una responsabilidad enorme por parte del gobierno y en este caso en particular del Ministerio de Economía, que ahora está en el Parlamento, porque nos permitió incorporar en la línea de base todos los pagos que quedaron de obras ejecutadas y comprometidos en el 2024 y que debimos pagar en el 2025, ¿verdad? En la medida que eso se incorpora, aumenta nuestra línea de base y por tanto vamos a poder hacer frente a compromisos que se dejaron pendientes.
¿Cómo ¿Qué cuál? se dejó pendiente? Se dejó pendiente, por ejemplo, obras viales, muchísimas obras viales, en el entorno de 53 millones de dólares que debieron pagarse en el 2024 y los hemos pagado en el correr de estos meses, ¿verdad? Y en este contexto, entonces, en materia vial, ¿cuáles son las prioridades del Ministerio de Transporte? Ahí fundamentalmente para nosotros es consolidar la inversión que ha sido enorme del país y de los sucesivos gobiernos en la creación y en el crecimiento de esta infraestructura vial. Nosotros somos uno de los países de América Latina que tiene la mejor densidad en términos de infraestructura vial en el país. Lo cierto es que entendemos que para consolidar esa inversión hay que invertir en la rehabilitación y en el mantenimiento de la infraestructura. Entonces, vamos a construir nueva en menor escala, pero vamos a preservar lo que se ha invertido en los últimos tiempos. De lo contrario, eso afecta la competitividad del transporte de carga, por supuesto, y eso afecta las posibilidades de movilidad de la gente. Entonces, la línea de trabajo va a ser, en términos de eficiencia económica, empezar a cerrar la malla. Es decir, rutas secundarias que se conecten con las rutas principales, ¿verdad? Que la 20 efectivamente llegue a la ruta 5, porque eso disminuye el tránsito del transporte de carga para llegar a un corredor internacional. Eso impacta en los costos, ¿no es cierto? Que efectivamente desarrollemos las rutas de tránsito pesado en Colonia, para poner un ejemplo, que es la 97, de modo tal de que nos permita invertir en la 21, que es netamente turística o social, digamos. Eso hace a la eficiencia, hace a la seguridad, es decir, no está pensado solamente en la carga, sino también en la gente y en las características que tiene cada departamento para que a partir de eso se generen otras oportunidades. Entonces, es un presupuesto que vamos a cumplir, que es eficiente, que tiene una mirada centrada en la gente y que tiene equidad territorial. Lo estamos distribuyendo en virtud de este reconocimiento y de esta salida que hemos tenido departamento por departamento a ver las necesidades que tiene. ¿En el plan del Ministerio hubo algo que quedó por el camino por la condición fiscal en la que está el país? Bueno, quizás no tanto por el camino, sino que quisiéramos capaz tener otra velocidad en algunas obras, que las vamos a hacer, pero que bueno, va a estar en función de que vamos a utilizar mecanismos de financiamiento diferentes para poder cumplir. Nosotros hubiéramos querido tener hoy ya una etapa de desarrollo de la infraestructura ferroviaria mucho mayor. Bueno, estamos en la elaboración del plan maestro porque no se había dado y además recuperando la gestión de un proyecto que vino para quedarse, que puede cambiar al país en términos de competitividad y en términos de generación de trabajo. Hoy tenemos posibilidades de extender el ferrocarril hacia el litoral y eso implica captar carga desde Argentina a Paraguay, implica poder restablecer la línea que iba a Varela y eso implica mejores niveles también para el tránsito del arroz, pero además en una perspectiva multimodal. Los barcos no van a salir del agua y los trenes no van a salir de las vías y entre ambos tenemos que generar las estaciones de transferencia para el transporte carretero. ¿Y con qué plazo en este caso del tren? Nosotros tenemos, el plan maestro tiene un horizonte de 12 meses para estar finalizado. Ya hay obras que están definidas que se van a empezar a ejecutar, por ejemplo, y es vital para captar carga desde el norte del país, desde Rivera, Tacuarembó, como es el puente ferroviario sobre el Río Negro. Así que hay obras que ya van a empezar sus diseños ejecutivos mientras avanza el plan maestro, que lo que nos va a fijar es dónde es más factible o dónde es necesario priorizar la inversión en obras, en las vías existentes, en la demanda futura que se pueda tener y en el material rodante. En conclusión, perdón, Laura, para el ferrocarril central, ¿qué uso se le piensa dar a esa vía que estaba planteado, ¿no? Que fuera justamente sí, tal cual. Para otras empresas? Hasta ahora eso no ha ocurrido. ¿Qué se proyecta y qué se podría concretar? Bueno, tiene que ver con esta situación de que recuperamos ahora la gestión de ese proyecto, ¿verdad? Después de resolver la situación de arbitraje con la que asumimos. El ferrocarril central es un estructurador, por supuesto, de esta infraestructura ferroviaria. Tiene una capacidad para 4 millones de toneladas y hoy está transportando, o tendría para UPM, la capacidad de transportar 2 millones de toneladas. De hecho, el mes pasado llegó al récord de 1.560.000 toneladas, solo superado en el año 45, ¿no? Para que veamos la magnitud de lo que significa este modo de transporte y esta infraestructura. Y a partir de ahí, esa capacidad de 2 millones de toneladas, ya tenemos conversaciones con distintas empresas de logística del país, preparándose para también empezar a ser operadores y empezar a utilizar esas vías, que además tienen una contrapartida importante que no se había ejecutado por parte del gobierno, que es pagar el canon ferroviario por el uso de esas vías. Lo implementamos
a pesar de haber sido pedido por la propia empresa de UPM en 2 oportunidades, se terminó de implementar el mes pasado y empezamos a cobrar a partir del mes que viene. Eso te permite invertir, obviamente, en el mantenimiento y empezar a proyectar la constitución de otros mecanismos para el resto del crecimiento de las vías, ¿no? ¿De cuánto es al final ese canon? Finalmente, En este momento es por tonelada bruta transportada. En este momento, en lo que corresponde a UPM, va a estar en el entorno de los 5 millones de dólares. ¿Y para lo demás se precisa Puerto Seco o alguna obra de acopio, de concentración? Hay varias en el país. Nosotros, en términos del desarrollo de la multimodalidad, seguramente generemos algunas, porque el Ministerio vuelve a tener la capacidad de planificar estratégicamente lo que necesita el país en términos de la economía, pero hay varias propuestas. Rivera tiene una propuesta de Puerto Seco, que hemos tenido la oportunidad de recorrerla también. Hay algunas propuestas en el centro del país. Es una posibilidad, sin duda. Genera oportunidades, es eso. La obra del dragado, el dragado a 14 metros, ¿se va a postergar? ¿Se puede seguir avanzando? ¿Cuál es ese costo? Se viene manejando luego de la autorización en diciembre del 2024 de poder avanzar rápidamente en eso. ¿Se va a seguir con los tiempos proyectados? Sí, es cierto que es un costo bien importante. Sí. Está proyectado, sobre todo a partir del 2027-2028, empezar a afinar efectivamente los números para empezar a ejecutarlo, porque hasta ahora el calado que se tiene es el correcto y el suficiente para la capacidad de carga que tiene. Por lo tanto, es una definición estratégica que el país va a llevar adelante porque le permitiría tener mejores condiciones para competir en la región. Esa era exactamente la siguiente pregunta, porque una de las quejas de la oposición es por qué no avanzar en esto, más allá del costo de unos 200, 300 millones de dólares. 200 millones de dólares aproximadamente, porque es llevar a 14 metros y después el mantenimiento, por supuesto, ¿no? Que es el desafío, es poder cumplirlo en este periodo con una Administración Nacional de Puertos cuyo presupuesto no abarca los 5 años, sino que se va haciendo cada 2 años, ¿verdad? Hoy tenemos presupuesto 2025-2026, en el 2026 se empezará la planificación para poder cumplir con eso, que efectivamente nos permita mejor posicionamiento. Catunasi, este contrato que se dijo seguirá con las mismas condiciones, eso no se va a tocar, pero sí hay obras detenidas que fueron comprometidas también en ese contrato y en esas responsabilidades asumidas hasta el 2081, y en ese sentido las obras están paradas. ¿Cómo hay un conflicto laboral de por medio y demás, pero cómo se piensa avanzar en eso? Ahí hay dos situaciones. Una, primero, que el Uruguay tiene una identidad y un prestigio ganado por el respeto a los contratos, por la seguridad jurídica, y eso para nosotros, como fuerza política y en los años que hemos gobernado, ha sido siempre un faro. Por lo tanto, eso se mantiene. Ahora, dentro del marco de la legalidad, las cosas que haya que ajustarse y negociar, por supuesto, ¿no es cierto? Eso es fundamental porque tenemos que anteponer ante todo los intereses del país en un recurso tan importante como el puerto. Y en este caso en particular, el gobierno anterior que firmó con esta contrapartida de las obras, bueno, lamentablemente hay una controversia que lo que sabemos es que están, tanto Catonazzi como obviamente el accionista mayoritario, tiene el 80%, ¿verdad?, en TCP, está negociando con la contratista los efectos de poder resolver este conflicto. Hay obra ya iniciada, que es una obra parcial, con menor cantidad de personal, obviamente es obra en tierra. Esperamos nosotros que en el próximo mes efectivamente se tenga una fecha cierta de reinicio de las obras. O sea, ¿al día de hoy se está incumpliendo el contrato en ese aspecto? Bueno, lo que hay hoy es un conflicto entre los contratistas, digamos, ¿no? Entre contratante y contratista. En algunos extremos podemos considerar eso, pero ya hemos solicitado obviamente la información respecto de cuál es el horizonte para reiniciar las obras. Pero las condiciones que fijó Uruguay en el contrato no se están cumpliendo en ese sentido. Bueno, en principio los tiempos no son los que estaban establecidos, producto de estas situaciones, obviamente. ¿Y si no se soluciona, puede haber alguna acción legal de Uruguay en ese sentido? Esperemos que se solucione efectivamente a los efectos de que el puerto tenga mejores condiciones, ¿no? Estamos hablando de un nuevo muelle, de una terminal que se amplía, eso es más capacidad. Evaluemos en función de cómo avanzan las negociaciones entre estas partes en las que nosotros por ahora estamos siendo evaluadores muy de cerca de cuál es la evolución. ¿Cómo complica esta en la operativa diaria del puerto? Sin duda, sin duda, sin duda. Tenemos, por supuesto,
en el marco de nuestra Administración Nacional de Puertos, otras plataformas portuarias tan importantes como Palmira, que además está demandando también un crecimiento por la cantidad de carga que está captando, pero obviamente el puerto de Montevideo es fundamental. ¿Se han trazado un objetivo en tiempo justamente para solucionar esta situación? ¿Hasta cuándo espera el Estado, digamos? El Estado solicitó una presentación del cronograma ajustado en virtud de que estas negociaciones avanzan. Cuando tengamos esa información, ahí nuevamente veremos cuáles son las acciones que eventualmente podamos transcurrir, ¿no? Transporte metropolitano, ministra, Sí. bueno, se va a generar la agencia con los gobiernos departamentales. ¿En qué punto estamos? Bien. Es una prioridad del gobierno, ¿no? Fue una prioridad en nuestro programa, es una de las prioridades que marcó el presidente Orsi en Colonia, y ahí venimos avanzando fundamentalmente en la ley de presupuesto con la creación de la institucionalidad que tiene que gestionar los proyectos que transformen el transporte metropolitano. No quiere decir que esta agencia para la gestión del sistema de transporte metropolitano sea la solución, pero es la institucionalidad o es el organismo que necesitamos para que sea eficiente en la gestión de los proyectos. Hay varias consultorías, por otro lado, en lo que tiene que ver con la simulación de las nuevas líneas, cómo se redistribuyen efectivamente la reducción de los tiempos y las obras que están asociadas para garantizar la exclusividad al transporte público, que están avanzando, son obras de ingeniería que tienen niveles de complejidad. Ahí tenemos el apoyo de la cooperación técnica tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Mundial, con especialistas de todo el mundo que han trabajado en estos temas particularmente, estableciendo cuáles son los mejores parámetros. Nosotros aspiramos a que con el gobierno departamental de Montevideo, de Canelones y de San José, que se integra finalmente al sistema metropolitano, eso es muy importante señalarlo y reconocer también la responsabilidad que ha tenido la intendenta Ventaverri, porque significa un cambio sustantivo, ¿verdad?, para la gente, sobre todo pensando en Ciudad del Plata, con el crecimiento que ha tenido, de integrarse a todos los beneficios del sistema de transporte metropolitano. Pero esperamos que en el próximo mes tengamos ya toda la información para tomar las decisiones más ajustadas y las más adecuadas para eso, para poner en el centro menor tiempo de viaje y mejor calidad de tiempo de vida para la gente. Usted a priori se inclina más por un sistema de ómnibus y no de tren o de tranvía como se había manejado en algún momento diferentes proyectos. Sí, eso son tecnologías, ¿no? Nosotros lo hemos planteado, nosotros estamos mirando el sistema como tal, cómo efectivamente garantizar... No, la pregunta es porque, bueno, creo que es lo que llama más la atención, claro, ¿no? es lo pero que también termina... la obra que implica... Sí, claro. Lo que hoy se está planteando en los estudios que se vienen haciendo, hay obviamente una simulación que es más favorable a estos ómnibus eléctricos que son biarticulados, con mayor capacidad, con muchas puertas para el ingreso, porque cada minuto cuenta en términos de reducir el tiempo de viaje, pero eso no excluye que eventualmente pudiera haber otras tecnologías. Con respecto a Montecón, volviendo un poco, me había quedado pendiente eso también porque dejó en suspenso el arbitraje que estaba pendiente internacional, Montecón, pero hizo una propuesta al gobierno. ¿Eso estuvo condicionado una cosa con la otra para recuperar operativa dentro del puerto? No. ¿Coincidió? ¿Cómo se llevó adelante ese suspenso? ¿O hasta cuándo sería? No, el suspenso tiene obviamente cláusulas de confidencialidad en el marco de quienes llevan adelante las negociaciones, así que ahí yo no puedo agregar mucho, no puedo agregar nada en realidad. Y respecto de esta iniciativa, fue una presentación que viene transcurriendo de acuerdo a los procedimientos que establece la ley. Ingreso a la presidencia, va al ministerio y ahí se conforma con la Administración Nacional de Puertos un equipo que tendrá que analizar qué viabilidad tiene o no. Montecón está proponiendo recuperar actividad portuaria a través de una terminal polivalente, no especializada, y también se pueda movilizar todo tipo de mercadería. Eso es un poco por donde va lo que plantea. ¿Cómo lo ven dentro de estos procesos? Es que es eso, todavía no, yo no tengo todavía los resultados de los equipos que estudian, son equipos específicos, además conformados por distintas disciplinas, que analizan cada una de las iniciativas privadas. La de Montecón y las cientos con las que asumimos, ¿no? Nosotros asumimos el gobierno con más de 120 iniciativas privadas de distintas características, algunas con cierto nivel de estudio, otras prácticamente nada, hasta que no estén los estudios. Claro, con la característica de los reclamos que ya venía haciendo Montecón, que lo llevó a nivel internacional, ¿no? Sí, sin duda.
pero no tenemos respuesta, yo no tengo respuesta para darte respecto de esta iniciativa, si tiene viabilidad, si está dentro de la planificación estratégica que tiene la Administración del Cierre del Puerto o dentro del plan maestro. ¿Y los tiempos de este arbitraje, de este suspenso, los tiene, ministra? Creo que va hasta enero. Hasta enero. Hasta enero. Este paréntesis. Este paréntesis, la suspensión es hasta enero y toda iniciativa privada tiene por ley 90 días de análisis, en donde se puede efectivamente decir no es prioridad, no es de interés, no está dentro de los aspectos que está estableciendo el gobierno como lineamientos de trabajo, o puede no contestarse porque también la no respuesta es una respuesta tácita. ¿Y el gobierno está dispuesto a volver a utilizar la herramienta que usaba antes con Montecón de autorizaciones temporales específicas, que fue lo que motivó el reclamo de Catonazzi? Por ahora no está en el horizonte de análisis eso. Muchas gracias, ministra. Pero un gusto, realmente. Seguiremos con estos temas porque el presupuesto aún no está cerrado, además. El presupuesto entra de una forma y siempre tenés riesgo que salga de formas distintas. Yo creo que por lo menos en el caso de lo que ha sido el presupuesto en términos globales, es un presupuesto que respeta las prioridades del gobierno, la infancia y la adolescencia, la seguridad, la convivencia y el crecimiento económico para que haya más y mejor trabajo. Así que en eso estamos absolutamente confiadas. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, aquí en Noticias 5. Cerramos por aquí el noticiero, pero los invitamos a quedarse en la compañía de Canal 5 porque se viene EPA.